Muchas gracias a Rosa. Dele un abrazo virtual al que está cerca de usted. Dígale, Cristo te ama. Yo también te amo. Este es el día que el Señor ha hecho. Día para alegrarnos y regocijarnos en el mismo. Saludos a nuestra hermana Nelly. La bendecimos. Y de igual manera a cada uno de ustedes. Pueden ocupar sus asientos. Sabe que todavía estamos orando por la matriarca de la familia. Hoy como a eso de las 5 de la mañana, mi hermana me llamó que se complicó de nuevo un poco, pero estamos pues todos confiando en Dios, pero tiene ella un espíritu fuerte todavía. Pero recuerde que uno llega a cierta edad y ya pues la grasa desaparece del cuerpo y para los tratamientos, poner inyecciones, tiene que estar todo a través de la yugular, pero ella tiene una buena disposición de espíritu y creemos que Dios establecerá su soberana voluntad. Y agradezco a nuestro hermano Enrique por el consejo que me dio en esta mañana. Agradecidos a Dios estamos, agradecidos a ustedes. Ver que siguen regresando a casa. Hablaba con un pastor anoche y veía la angustia y la tristeza en el corazón de mi amigo pastor cuando me dice: Quitín, creo que tendré que cerrar la iglesia. En medio de la pandemia, subimos abajo, la gente han dejado de asistir, él está tratando de moverse por los hogares como puede, y ese es el mensaje que muchos pastores están llevando. Quizá la carga de uno como miembro no es la misma carga y presión que tiene un pastor, pero imagínense que usted esté vendiendo en una bodega y dejen de llegarle a los clientes. O que tenga una esquina y tenga que vender fanfurra y de momento la policía le mueva de esa esquina de tantos años, o que sea barbero en un lugar y ya usted estableció su clientela, o sea, una beautician en algún beauty parlor y tenga que moverse de ahí y esa clientela que usted trajo por años, pues ahora no la puede tener así. Esta pandemia ha dejado a muchos pastores. Sin embargo, yo puedo decir que en esta iglesia tenemos una iglesia que ha estado ahí presente. Y yo sé que otros pastores amigos míos pueden decir lo mismo, que la iglesia ha estado presente. Hoy les quiero predicar el primero de dos sermones que tienen que ver precisamente con el mensaje que nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado, le da a Simón Pedro. Y para eso quiero hablar primero del contexto del mensaje y luego estaré hablando del mensaje el próximo domingo si el Todopoderoso me lo concede. En Juan capítulo 21, versículo 1 dice la Escritura: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. El pasaje que continúa dentro del capítulo 21, que por cierto parece un adendum posterior que se pone al Evangelio de Juan, Jesús va a restaurar a Simón Pedro. Pero antes de esta restauración se nos presenta un contexto para poder ubicarnos en el momento que surgen las palabras. Jesús tuvo que interrogar a Simón Bar Jonás si le amaba, y las respuestas de este discípulo ahora restaurado contrastan con la triple negación que había hecho de su maestro. Es una historia que salpica el amor, es una historia que huele a perdón. Es un encuentro entre el Cristo resucitado con el Pedro restaurado. El Señor se manifestó durante 40 días, dicen los escritos de los evangelios. Algunos expertos dicen que fueron 8 veces las manifestaciones que tuvo el Señor y todos podemos contar esas 8 veces que Él se manifestó. El día de mayor manifestaciones fue ese primer día de la semana, ese primer domingo de resurrección, que conocemos por los eventos que se le presentó a María Magdalena, se le presentó a las mujeres, se le presentó a los discípulos camino de Emaús, se presentó en el aposento
alto a los discípulos y en ese primer día fue casi el 50% de sus manifestaciones como el Cristo resucitado. Luego, durante el resto de los días y todas sus manifestaciones las hizo siempre en día domingo. Cuando se habla del octavo, es una alusión al día domingo. Pero en el Evangelio de Juan se presenta a Cristo resucitado solamente 3 veces. Por eso Juan dice, y esta tercera vez y la tercera aparición, porque Juan se ubica dentro de su relato de las 3 manifestaciones que tuvo Jesús de Nazaret. Primero a las mujeres, luego se presenta en el aposento alto, donde Juan omite detalles que deja entrever Lucas y otros que sucedieron ahí, y luego lo presenta en el mar de Tiberíades, en el lago de Genesaret, en el mar de Galilea y los múltiples nombres que tiene esa porción de agua. Lucas 24, cuyo relato habla de la resurrección de Cristo, como Mateo capítulo 28 de la resurrección de Cristo, Marcos capítulo 16, la resurrección de Cristo. Y en el Evangelio de Juan se ubica en el capítulo 20 y en el capítulo 21. Dice la Escritura en Lucas 24, 36 al 43, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dio el primer saludo de 3 saludos donde les declara paz, paz a vosotros. Hay un canto antiguo que dice paz en medio de la tormenta. Y cuando enfrentamos situaciones difíciles en nuestras vidas, alguien que nos diga paz significa todo. Es como si fuera una bomba de tiempo que explotara y cuyas radiaciones o cuyos fragmentos se transformaran en paz para nuestras vidas. Paz a vosotros. Pero la reacción emocional de ellos, dice la Escritura, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. No aprendieron bien la lección de su resurrección, pero Él los ve que están espantados y los ve que están atemorizados. 2 sentimientos negativos que se abrazan el uno con el otro. Y Él, muy dado a su pedagogía de interrogantes, le dice, ¿por qué estáis turbados? Y vienen estos pensamientos a vuestros corazones o a vuestro corazón. Inmediatamente se revela como el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, el Cristo manifestado. Miradme, palpar mis manos, ver que soy yo mismo. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Se le presenta de manera literal, no es una visión que están viendo de mí. Es que yo he resucitado y estoy en carne y estoy con hueso delante de ustedes. Y diciendo esto, le muestra las manos, posiblemente le muestra las muñecas de las manos, que era donde en realidad se introducían aquellos clavos de 6 a 7 pulgadas. Y dice que como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Una palabra cambió el corazón de ellos. 2 sentimientos negativos son rechazados por un sentimiento de gozo. En medio del sufrimiento y de las pruebas, cuando sintamos dolor y angustia, tristeza en nuestros corazones, busquemos el gozo del Señor para nuestras vidas. Y aquí les hace una interrogante que se omite en el Evangelio de Juan, cuando en su segunda pregunta les dice, ¿tenéis algo de comer? O sea, Jesús le está diciendo a ellos, invítenme a comer. No porque tenía necesidad de comer, sino para demostrarle a sus discípulos que en realidad Él había resucitado. No era una visión, no era una ilusión, no era una alucinación, no era un espíritu. Era el mismo Cristo que andó con ellos, pero ahora con un cuerpo glorificado.
Y dice que le dieron parte de un pez asado. Y a él le gustaba el pescado asado. Y le dieron un panal de miel. Le dieron el pescado con el postre. Y cuántas veces nuestro maestro quisiera que le diéramos a él lo que nos pide. Que podamos compartir de lo que tenemos con él. De aquel que nos suple todo, que también podamos decirle, aquí tenemos para darte a ti. Y termina diciendo la sentencia del versículo 43, que él lo tomó y comió delante de ellos. Y así se cierra esta cita bíblica. Pero luego lo encontramos a Cristo, que ya había sido el mensaje dado de que los discípulos se fueran a un monte en la Galilea y que se fueran a la Galilea. Y ya ellos habían emprendido el camino para subir hasta Galilea. Posiblemente por seguridad el Señor pensó en ellos. Pero el mismo que resucitó en Jerusalén, el mismo que se presentó resucitado en Jerusalén, se presentaría resucitado en la Galilea. Y dice la Escritura en Juan 21, verso al 3, que después de esto se manifestó otra vez, en el relato de Juan, su segunda manifestación, a sus discípulos en el mar de Tiberias. Juan, que habla del mar de Galilea, lo llama ahora el mar de Tiberias, pero es el mismo lago de Genezaret, es el mismo mar de Galilea. Y dice, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, que siempre encabeza el listado, el lugar que gozaba entre los discípulos. Tomás el Dídimo, que significa el gemelo. Probablemente tuvo algún gemelo. Y si no lo tuvo, nosotros somos su gemelo. Natanael, que se le conoce como Bartolomé. Y los que hemos visitado a Caná de Galilea sabemos que el nombre aparece sobre las iglesias, la iglesia principal que guarda esa tradición. Natanael Bartolomé, y que probablemente estaba conectado con la familia consanguínea de Jesús de Nazaret, por el hecho de que María estuvo allá en Caná de Galilea y por la afección que surge entre ellos, al igual que es probable que Juan y Santiago tenían lazos consanguíneos con la familia del maestro. Estaban los hijos de Zebedeo, que era Jacobo, el mayor, y que era también Juan, y otros dos de sus discípulos que desconocemos están en la barca. Posiblemente nosotros somos los invitados para estar en esa barca. Pedro, con esa iniciativa que le caracterizaba, vuelve a su función, a su entretenimiento, a su trabajo, a su modus vivendi, y les dice, voy a pescar. Se ve el líder en él. El líder que dice, marchemos, y la gente marcha. Vamos a pescar, o me voy a pescar, y dice, me voy contigo también. Y es interesante cómo contestan ellos. Cuando él dice, me voy a pescar, ellos dicen, vámonos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y Juan, en su relato, verso 3, dice, y no pescaron nada aquella noche. No siempre la experiencia, que es la suma de nuestros fracasos y nuestros logros. La sabiduría determina lo que hemos aprendido entre lo bueno y lo malo y lo que debemos decidir. Pero la experiencia va a base de los fracasos que tenemos y a base de los logros que tenemos en nuestra vida. De ahí se determina la experiencia. Unos días atrás le hablaba a un compañero en el ministerio que va a tomar una decisión. Y yo le invité a que te ubiques en el futuro para la decisión que tú vas a tomar y no la tomes mirando el presente. Por lo general, Rosa lo sabe, y los que están cerca de mí, ustedes como iglesia, yo he aprendido a tomar decisiones siempre del futuro al presente. No tomo decisiones únicamente pensando en hoy y en los resultados de hoy o en la emoción que puedo tener hoy.
Las decisiones hay que tomarlas de manera fría. Tú tienes que distanciarte 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y le dije a ese compañero, la decisión que estás tomando es demasiado prematura y esa decisión te puede costar muchas cosas. A veces tomamos decisiones sin pensar que me voy a cambiar de templo, de iglesia, pero quizás cómo mis hijos se pueden afectar. O cómo quizás si decido cambiar de trabajo, cómo me voy a adaptar al nuevo trabajo. O quizás al no tomar la decisión de un cambio de trabajo, cómo me voy a lamentar después. Cuando miras a tu pasado y te lamentas de algo que debiste hacer y no lo hiciste, indica que no tomaste la decisión que era correcta. Pero cuando tú en el futuro, que va a ser tu presente, mira tu pasado y dice, hice bien en tomar esa decisión, eso indica que hiciste la decisión correcta. Y se fueron a pescar, pero dice la Escritura que no pescaron nada. No siempre tendremos el mismo éxito en la vida. No siempre lograremos alcanzar las mismas cosas. No siempre las cosas nos saldrán bien. Vendrán tropiezos, obstáculos en ese proceder que la vida nos presenta. Fue una noche de mucha decepción al no poder pescar. Cuántas cosas nos decepcionan en la vida. Con mucha frecuencia, las manos experimentadas, las manos diligentes, las manos habilidosas regresan sin nada. Eran unos expertos pescadores y allí estaba la crema de la crema. Allí estaba Santiago y Juan, que es el mismo Jacobo y Juan, los 2 hermanos. Allí estaba Simón Pedro, un experto en la pesca. Él conocía cuándo, cómo, a qué distancia, si es con red, si es con anzuelo, si las aguas son propiciosas para pescar o vienen los vientos del Mediterráneo paseándose entre las cordilleras que entran por el monte Carmelo y los montes de Efraín hasta llegar a la Baja Galilea. Él conocía todos esos ambientes. Sin embargo, tiene que darse cuenta que a pesar de toda su experiencia, esa noche fue un fracaso total. Preparémonos para los fracasos en la vida. Incluso aquellos que oramos con mucha intensidad y que hemos visto la mano de Dios obrar en nuestra vida, muchas veces nos encontraremos sin ninguna respuesta. Encontraremos que aún nuestros negocios se pueden ir a pique, que aún la casa que hemos comprado con tanto sacrificio y con tantas oraciones, no encontramos cómo poderla pagar. Pero en medio de todo esto tenemos que aprender a saber que no depende de nosotros, depende del Señor, que lo que no hagamos el Señor lo puede hacer, que su gracia sustituye nuestra desgracia. Y hay decepciones en nuestras vidas que son duras de poder sobrellevarlas, de poder sufrir con ellas. Pero en medio de todo Dios tiene un diseño para tu vida, tiene un diseño para mi vida, y mantenernos siempre dentro de los diseños de Dios es algo importante. Los salmos nos hablan de los diseños de Dios para nuestras vidas en medio de todas las cosas. Pero la noche tiene que pasar, la prueba tiene que pasar, la dificultad tiene que pasar, la noche tiene que rendirse a la llegada del día. Nuestra querida amiga por muchos años, la doctora Elizabeth Colón, siempre que predicaba y hablaba del sol, llamaba el sol el rubio. Es una manera de ella dirigirse a la presencia del sol. Y cuando sale el sol o el rubio de la pastora Elizabeth Colón, que conocí antes de conocer la Rosa, yo estaba predicando al aire libre, por allí por el 1971 en una calle en Brooklyn. Y recuerdo que allí conocí por vez primera a la hermana Elizabeth, la suegra de Ismael Claudio. Y la noche tiene que ceder al día. Esa noche infructuosa de tu vida,
de que no puede, de que no has logrado, de que ese problema está sin resolver, tendrá que rendirse ante ese rubio saliendo en la mañana. Y dice la Escritura en Juan 21, 4 al 5, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Jesús llega justamente en el tiempo propicio. Sale el sol disipando las tinieblas, pero aparece Jesús como el otro sol, disipando las tinieblas de los corazones de aquellos discípulos. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. O sufrían de amnesia, o habían perdido la fe, o se olvidaron de la primera revelación que les dio, pero ahora por segunda vez no saben que es Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Dese cuenta que primero él se invita a comer. Ahora él los quiere saber cómo ellos se sienten, tienen hambre. Y cuando tengamos necesidad, digámosles al Señor cuál es nuestra necesidad. Y ellos le respondieron, no tenemos nada de comer. Y con esa pregunta él los deja y procede a darle la lección más grande para la vida de cada uno de ellos. Verso 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Si dejan de pescar hacia la izquierda y comienzan a pescar hacia la derecha, ustedes van a poder pescar. Toda la noche se pasaron pescando hacia la izquierda, pero a ninguno le vino la extraordinaria idea de que a veces hay que cambiar de métodos. Lo que funcionó por una noche no va a funcionar en el amanecer. Lo que ha funcionado por años quizás no funcione el próximo año. Lo que funcionó la semana pasada quizás no funcione la otra semana, a no ser los principios de Dios, que son principios inalterables. Los principios de Dios no cambian, siguen siendo los mismos y siguen funcionando. Entonces le echaron, y ya dice la Escritura que no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Cuando no hay pesca, Jesús nos va a enseñar a pescar. Cuando creemos que ya no se puede, Jesús nos va a decir, echa la red a la derecha. Confiemos en esa palabra que Él da para nuestras vidas y con su palabra vamos a avanzar hacia adelante en la vida. Si esa estrategia no funciona, digámosle al Señor, dame una nueva estrategia. A veces hay que hacer pequeños ajustes y practicar de otra manera. Sears, la tienda Sears. Yo recuerdo que mi papá recibía el catálogo de Sears Roadbook y los recibía cuando yo era chamaquito y se ordenaba a través de ese catálogo que era el Amazon de aquellos años. Pero Sears, al igual que Toys R Us, al igual que la tienda Models y muchas otras tiendas, no se fueron actualizando con los cambios de la tecnología. Y llegó un Amazon y arropó a medio mundo. Hoy es preferible ordenar desde la casa con entrega inmediata, pagando $100 al año, pero todo te llega inmediatamente y da una ventaja extraordinaria a las personas para poder recibir lo que quieren recibir desde tu misma casa, sin encender el vehículo, sin meterte a una tienda. Simplemente puedes hacer cualquier pedido y lo puedes estar recibiendo porque no se pusieron al día. ¿Qué hubiera sucedido si esta pandemia hubiera ocurrido digamos, en el año 1985? ¿Por qué recuerdo esa fecha del 85? Porque en el 85, a principios del 85, yo tenía 34 años de edad. Y en el mes de marzo de 1985, con 34 años de edad, fui invitado a ser miembro de la Junta de Directores de Radiovisión Cristiana. Un chamaquito del Concilio Internacional de Iglesias Pentecostales de Jesucristo. Lo invitan, que apenas llevaba 2 años pastoreando como pastor en propiedad de esta comunidad de fe.
lo inviten a ser miembro de un sueño, miembro de una visión, a ser parte de un futuro, pero nada de eso se veía. Reuniones hacíamos con el doctor Luciano Padilla en las van. Había que dar aportaciones. Se nos hablaba de un sueño por medio de Cadín Castelo y lo desconocíamos. Y pensando, ya llevo 36 años cumplidos este mes en la Junta de Directores de Radio Visión Cristiana. 50% de mi vida he invertido en este ministerio. Pero ¿qué hubiera sucedido en el 85 si hubiera venido la pandemia 1985 o 1984, el COVID-84, el coronavirus del 84? Bueno, no teníamos Zoom, no teníamos el celular como ahora, era el beeper. No teníamos el YouTube, no teníamos Instagram. Apenas se estaba en el desarrollo de Skype, pero las imágenes salían muy difusas. Estábamos en el cassette, usando ya los cassettes. O sea, era un mundo totalmente diferente al mundo presente. Para ver una película, recuerdo que Rosy y yo, cuando empezaron a salir Blockbuster y eso, pues nos íbamos allí a alquilar la VHS, a hacer fila para alquilar la VHS o encargar para tener la VHS y ponerla en el en el dispositivo de la VHS para verlo. No eran high definition, pero nosotros contentos. ¿Qué hubiéramos hecho si hubiera habido esa pandemia? Pues hermanos, nos hubiéramos movido de casa en casa con todos los distanciamientos, todas las precauciones posibles, y hubiéramos pastoreado esta iglesia de igual manera. Sin Zoom hubiéramos pastoreado esta iglesia, con Zoom pastoreamos esta iglesia, y no importa lo que suceda, lo vamos a hacer porque el pastor de la iglesia es el Señor Jesucristo. Cuando el Señor se expresa y claramente habló, Juan tenía una visión muy aguda hacia la manifestación del Señor, y Juan se da cuenta que es el Señor. Y Juan le dice a Simón Pedro y declara esas palabras: es el Señor. O sea, no te olvides de ver al Señor en medio de todas las cosas. No te olvides de ver al Señor en medio de los milagros. Y Simón Pedro dice que se puso la ropa y se echó a armar porque el Señor le está hablando a ellos desde la orilla, le está hablando a ellos. Ellos son los que están en la barca. Él está allá en la orilla. Y dice que se echó al mar. Por momentos quizás nadando, otras veces quizás vadeando en medio de las aguas. Posiblemente se encontraría a 180 pies de distancia de la playa. Y el resto de los discípulos siguió arrastrando aquella red. Pero hay algo que les sorprende a ellos. Y más les sorprendería el corazón de Simón Pedro, que al llegar encuentran que hay brasas, que hay un pescado que se está asando y que hay pan. Y Jesús les dijo que trajeran los pescados. Para Pedro eso significaba mucho, porque fue estando cerca de aquellas brasas y de aquella leña que se quemaba, que él negó 3 veces al Señor. Pero ahora también encuentra al Señor cerca de unas brasas, de unos leños, que les invita a llegar hasta donde está. Como recordándole a Pedro: me negaste, pero aquí estoy yo, el que te restaura a ti. Y dice la Escritura, versos 9 al 14, si lo miran en el monitor en su Escritura, que al ellos descender vieron brasas puestas y vieron un pez que estaba encima de ellas con pan. Jesús primero había comido parte de un pescado con miel cuando les pidió de comer a los discípulos y ellos le dieron. Pero Jesús también nos enseñó a nosotros a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahora vemos a Jesús, proveedor del pan, que le va a dar un rico y sabroso desayuno
con pez asado a sus discípulos, que era el plato favorito de nuestro amado Salvador. Le dice, traed los peces que acabáis de pescar. Capítulo 21, versos 9 al 14. Subió Simón Pedro y sacó la red. Indica la fuerza extraordinaria que tenía Simón Pedro. Dice que estaba llena de grandes peces. Y Juan, que es el único que mantiene este relato, dice que había la cantidad de 153 peces. Los padres de la iglesia han tratado de darle respuesta a los 153. Los predicadores hemos tratado de pensar que se puede referir a los que dan fruto a 100, fruto a 50 y fruto a 30. Los judíos dicen que les puede recordar 153 gentiles que trabajaron en la construcción del templo de Salomón. Muchas ideas pueden venir sobre este particular. Para los evangelistas se puede pensar que es un número impar y que falta uno para hacer el 154 y ese que falta eres tú si no conoces a Cristo como tu Salvador. Pero la realidad es que Jesús quería que se dieran cuenta cuántos peces pescados ahora, habían ellos pescado. Y a veces es importante recordar y enumerar las bendiciones que Dios da a nuestras vidas. Contar esas bendiciones. Visitando a Roma vimos marcado en las paredes, especialmente la catacumba de San Calixto, que ponían a un pescado encima de un pan. Visitando la iglesia Estapahegemón o la iglesia de la multiplicación en el área de Capernaum, del mar de Galilea, aparece un mosaico que tiene 2 pescados y tiene 4 panes, y siempre se dice que el quinto pan es Jesús de Nazaret. El pez y el pan se transformaron en símbolos de la iglesia primitiva. El término pez en griego es el término Ixtus. Ixtus viene de Jesús, Cristo, Theos, huíos, soter, que es el primer credo que la iglesia elabora. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Les dijo Jesús, venid, comed. Primero les pidió que lo invitaran a comer, ahora los invita a ellos a comer. Y así es que trabaja nuestro Señor. Quiere que lo invitemos primero a Él para luego Él invitarnos también a nosotros. Lo que sembramos vamos a cosechar con Él. Lo que le damos a Él lo vamos a recibir de Él. Y ninguno de los discípulos, Pedro el preguntón, esta vez se quedó como Pedro el callado. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque todavía ellos están tan maravillados de lo que pasa que no alcanzan a creer lo que está sucediendo. ¿Y cuántos milagros no hace el Señor en nuestra vida? ¿Y cuántas manifestaciones no tiene Cristo en nuestra vida? Y todavía nosotros no estamos claros al particular. ¿Cuánta gente se convierte en el lunes y el sábado ya se descarrían? Se convierte en el domingo a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, y el domingo a las 8 de la noche ya están descarriados. No han podido entender quién ha sido Cristo en la vida de ellos. Vino Jesús, y qué interesante imagen veo aquí. Es la misma imagen de la cena que le dio a ellos. Vino, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. O sea, tiene comunión con ellos. Pero ahora no está tomando de manera litúrgica. El pan lo está tomando de manera confraternal con ellos y del pescado. Y dice Juan que fue la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. 153 peces.
El Señor está interesado en que nosotros seamos realistas, en que nosotros digamos la verdad, en que nosotros no tratemos de ayudarlo a Él con las cosas. Los pastores somos los más que caemos en las tentaciones y los evangelistas por las conversiones y nosotros con los miembros de la iglesia. A veces hay pastores que le da hasta vergüenza decir que son pastores de 30 miembros, o que son pastores de 50 miembros, que son pastores de 200 miembros, 300 miembros, cuando se comparan con otros. Un enano seguirá siendo un hombre, aunque se compare con un gigante, seguirá siendo un hombre y no hará la diferencia. Quien hace una iglesia grande y poderosa se llama Jesús de Nazaret. Una pesca infructuosa en la noche, pero una pesca fructífera en la mañana porque Jesús estaba. Pero varias cosas llaman la atención. ¿De dónde salió aquel pescado en la brasa? ¿Lo compró Jesús? ¿Llegó hasta la proximidad del agua? ¿Lo creó milagrosamente? Sea como sea, para todos ellos, ese era un milagro de Jesús. Y no importa que muchas cosas las podamos explicar con la lógica y con la razón. Por medio de la fe tenemos que ver siempre el milagro. Nosotros tenemos formas de pensar. Racionalizamos las cosas, que eso es normal. La escuela, la educación te enseña a racionalizar las cosas. Se nos enseña también con la experiencia a pensar lógicamente, a aplicar los principios de lógica cuando la razón ya no da respuesta. Pero en la iglesia de Jesucristo aprendemos a pensar por la fe y con la fe. O sea, aprendemos a creer que Él puede hacer un milagro donde no hay un milagro. El asunto que milagrosamente aquel pescado grande, para compartir con todos ellos, está basado cada cual a comerse un poquito. Aquí no es que yo quiero más, aquí es que cada uno va a comer un poquito como buenos hermanos y buenos discípulos. Ese es un milagro que ellos tuvieron que ver. El milagro de la pesca hacia la derecha. El gran pescado que Jesús tenía en la mano, en las brasas. La voz de Jesús hablando a ellos. La revelación que Juan tuvo en el corazón. Y que aquella red no se rompió como en milagros anteriores, en las pescas milagrosas, que tampoco la red se rompió. Jesús habla nuestro lenguaje. Aquellos eran pescadores que tenía que hablarle como a pescadores. Tenía que darle ilustraciones que ellos pudieran comprender, que ellos lo pudieran entender. Y si algo aprendemos de todo esto, para cerrar, Santiago, ayúdame ahora, y la próxima semana continuaré, es que aprendamos a poder ver los milagros del Señor en todo lo que emprendamos. A reconocer que el Señor está en control de todas las cosas, hermanos. Quizás porque estoy llegando a más mayor ahora, la mente se me activa más en lo que es el pasado. A medida que uno va avanzando en edad, mejor memoria está teniendo de lo pasado. No sé cuánto de ustedes le pasó eso, hay otros que más olvidan de lo que pasó. Pero se puede dar cuenta que con suma facilidad usted se va a acordar de nombres de maestros, se va a contar de situaciones de su vida, porque de alguna manera esos archivos de la mente comienzan a abrirse uno por uno. Y uno comienza a contar más. Recuerdo a nuestra hermana Juanita en sus últimos años, que se sentaba con Rosa y conmigo, y siempre fue una bendición mi hermana Juanita en la casa. Una extraordinaria suegra que la recuerdo por su calor, la recuerdo por su amor, la recuerdo por sus consejos. La hermana Juanita tenía esas mañas que aprendió en la vida de campesina. Y a veces, Quitín, ten cuidado con fulano. Y lo repetía, pues ten cuidado. Y yo, pero tú sabes, ¿no? Pues, siervo de Dios, ten cuidado. Y dicho sea de paso, cuando yo tengo un cuerpo glorificado, si Dios permite, si algo le voy a pedir a hermana Juanita, es que me haga un buen pollo frito como ese que sabía hacer ella. Quizás Jesús en brasa, yo con cuerpo glorificado quiero un buen pollo frito como el que hacía Juanita Santiago Rodríguez. Pero mi hermana Juanita
Fue una mujer de una fe extraordinaria. Rosa sabe que hermana Juanita era una mujer de mucha oración. Creo que la única vez que yo me molesté, bien molesto con ella, y si aquí está alguna de esas hermanas que estuvo con ella en ese día, le pido perdón anticipadamente. Y es que yo llegué a la casa y había pintado la casa recientemente. Mi papá había sido pintor, tenía compañía, yo aprendí con él a pintar, después ya mayor, pues uno va dejando estas cosas, pero me gustaba cuando las nenas pequeñas estar pintando yo los apartamentos. Eso era para mí un deleite, estar pintando y estar haciendo los recortes y tape aquí, cortando aquí, poniendo por allí masilla por allá. Eso era alguna terapia. Y habíamos pintado ese apartamento, esa casa blanca. Y aparentemente yo estaba pasando por una de las muchas pruebas que he pasado y que tengo que pasar y seguiré pasando y continuaré pasando hasta el día que Dios me llame a su presencia. Pero la experiencia ya le enseña a uno a cruzar los ríos sin uno gritar mucho y a cruzar por encima de las tablas flojas del puente sin uno decir se va a romper. Porque la experiencia, sabemos que eso en la vida tiene que acontecer. Y Juanita se llevó un grupito de hermanas pero muchos años aquí, para orar en la casa y cubrir al pastor y a la pastora con oración. Y esas hermanas pentecostales de antes que andaban con esas botellas de aceite. Gracias a Dios que Nuri no es así. Nuri dirige la oración aquí. Nuri es una matriarca de oración, pues yo nunca he visto a Nuri sacando esos potes grandes. Pero mi suegra partía todas tenían que tener, no, Nuri sí le da sus botellitas de aceite, pide pastor, hay que presentarlas al Señor y no está de más una botellita de aceite, tenerla como reserva cuando algo no funciona, póngale un poco de aceite en la frente y crea que todavía el Dios del cielo se puede mover con poder. Yo ando todavía y tengo mis botellitas de aceite, pero mi suegra se echaba aceite en las manos. Excelente para ponerlo en la frente, malo para ponerlo en la ropa, peor para ponerlo en paredes blancas. Y cuando yo llegué y vi todas esas huellas digitales, le dije a Rosa, ¿pero qué ha hecho tu mamá? Quitín, tú sabes que ella es así, que... Y yo tuve que pasar la prueba con disimulo, coraje, enterrar el muerto adentro y no dejar que resucitara. Pero el corazón de ella era que ese aceite en las paredes nos iban a ayudar a Rosa a mí. En vez de coger ese aceite y dárselo a tomar el que me estaba dando prueba a mí, le hubiera ayudado más a esa persona. Ese es el amor. Eso es creer en milagros. Eso es creer en cosas grandes de parte de Dios. Hay que volver esos días. Esos días cuando tú pedías unción, tú sabes, Felipe, ahora la gente quiere unción, pero en aquellos años 70, tú decías, no, pues pastor, ore por mí que yo quiero unción. Lo primero que te preguntaban a ti, ¿tiene el bautismo con el Espíritu Santo? Las Valentín lo saben que es así. ¿Tiene el bautismo? No, no lo tengo. Pues muchachos, lo que tú necesitas es bautismo con el Espíritu Santo. Mire, pastor, ore por mí que estoy débil, que mucha tentación. ¿Tú tienes el bautismo? ¿No lo tienes? Pues hay que orar por ti. Volvamos a los días del bautismo. Les invito a estar puestos en pie. Padre Dios celestial, te doy gracias. Gracias porque hemos visto a Jesús comer parte de un pescado con miel. Pero también lo vimos que aquel que le pidió a los discípulos en esa manifestación de su resurrección, también como resucitado, les dio a ellos para comer un pescado grande con pan. Y así Jesús suple todas nuestras necesidades. Y hoy, Señor, te doy gracias, porque Pedro estaba recibiendo sus últimas lecciones, sus últimas enseñanzas, viendo que el mismo Cristo que estuvo en la tierra en carne, Dios entre nosotros, Dios vestido de hombre, a pesar de que pasa por un cambio en su resurrección y ahora tiene un cuerpo que no moriría jamás.
y con ese cuerpo está en el cielo. Allá no podré ver al Padre, veré su visión. Allá nunca podré ver al Espíritu Santo, veré visión, manifestación, pero sé que a Cristo yo le podré dar la mano y lo podré abrazar en el cielo. Y eso es lo que aprendemos en este día. Bueno, bendiciones para todos, mi gente. Ocupe su asiento el doctor Felipe Vargas. Muchas gracias.